Navidad familiar. Lo normal sería reunir a todos los integrantes para celebrar y socializar de forma tradicional, ¿no? Pero de un momento a otro, todo puede cambiar. Entre miradas intensas, decisiones difíciles y secretos que nunca deberían ser revelados, esta historia te cautivará de principio a fin. Prepárate para una narrativa que explora los límites del deseo y la moralidad, donde cada elección tiene un precio, y Ricardo te lo dirá. Para muchos, las fiestas simbolizan la celebración y el cariño familiar, pero para mí esa noche estas tradiciones adquirieron un significado completamente inesperado. Soy Alejandro, un hombre pragmático, siempre fiel a la realidad, sin dejar lugar a sueños improbables. Cuando me casé con Carmen, sabía que con ella vendría la dinámica de su familia, especialmente de sus hijas. Carolina, de 29 años, derrochaba confianza en sí misma y tenía una forma única de llamar la atención. Su carisma parecía contagiar cualquier ambiente. En cambio, Daniela, 2 años menor, era más discreta, pero siempre me intrigó su mirada aguda y su capacidad de sorprender en situaciones cotidianas. A pesar de sus diferencias, los dos compartían una relación que los hacía imposibles de ignorar. Esa noche, el espíritu navideño estaba alto. Los niños corrían por el jardín iluminado, mientras los adultos brindaban e intercambiaban cuentos en el salón principal. Era una típica Navidad en el campo. El ambiente luminoso y relajado se llenó del aroma de la comida festiva y de la música que sacudió la reunión familiar. Fue entonces cuando aparecieron Carolina y Daniela. Llevaban disfraces de señora Claus, pero de una forma que nadie esperaba. Los ajustados vestidos rojos brillaban a la luz de la habitación, y las medias hasta los muslos que llevaban completaban el look de una manera provocativa. La atención de todos fue captada instantáneamente. Los dos bajaron las escaleras con una risa suave, actuando como si el impacto que estaban causando fuera una mera coincidencia. Intenté no concentrarme en ellos, pero era imposible ignorar las miradas que me lanzaban. Carolina, a su manera desinhibida, notó mi malestar y respondió con una sonrisa llena de intenciones. Mientras tanto, Daniela permaneció al fondo, mirando como esperando el momento adecuado para actuar. Posteriormente, el partido se disipó. Algunos de los invitados ya se habían ido a dormir y el silencio comenzaba a apoderarse del lugar. Decidí salir al balcón, buscando el aire fresco de la noche para calmar los pensamientos que me atormentaban. Fue allí donde apareció Daniela. Sostenía una copa de vino y caminaba lentamente, como si eligiera cada movimiento con cuidado. «Parece que encontraste el mejor lugar en la fiesta», dijo, con una sonrisa que tenía un toque de ironía. Antes de que pudiera responder, Carolina se acercó con su habitual energía contagiosa. «¡Ah! Entonces aquí es donde se escondían», bromeó, mientras casualmente se sentaba a mi lado. Su cercanía era innegable, y ese momento tuvo una intensidad que no esperaba enfrentar. El aroma de su perfume era envolvente, casi fascinante, y cada gesto parecía cargado de intención. Cuando Daniela cruzó las piernas, el movimiento fue tan sutil y preciso que pareció calculado. La conversación fluyó, aparentemente casual, pero llena de matices y miradas que dejaban en el aire algo imposible de ignorar. A medida que la charla continuaba, las risas se hicieron más sueltas, los toques más presentes, y una tensión invisible flotaba como una cuerda tensa, a punto de romperse. Cuando Carolina me tocó ligeramente el brazo durante una broma, sentí un escalofrío que pareció hacer eco por todo mi cuerpo. Daniela, que hasta entonces había estado observando desde el margen, abrió una sonrisa discreta, como si estuviera perfectamente consciente de lo que estaba pasando. Ese momento fue como estar entre dos fuerzas que conspiraban juntas, provocando una mezcla de fascinación y miedo. Por mucho que sabía que este era un camino peligroso, era imposible no sentirme atraído por la intensidad del momento. La calma de la noche hizo que todo fuera más intenso. El sonido ahogado de las risas, la proximidad de Daniela, el calor que comenzaba a apoderarse de mí. «Hace un poco de calor aquí, ¿no crees?», preguntó Carolina, mientras se inclinaba para recoger la botella de vino. El movimiento hizo que la tela de su vestido se levantara levemente, dejando al descubierto un detalle de las medias que llevaba. Rápidamente aparté la mirada, tratando de parecer ajeno, no sin antes darme cuenta de que Daniela me estaba mirando con una sonrisa que parecía contener un secreto. «Alejandro, ¿por qué toda esta tensión? Incluso se siente como si te estuviéramos incomodando», bromeó Daniela, apoyando su rostro en su mano y mirándome con una expresión que desafiaba cualquier intento de mantener la compostura. No pude responder de inmediato.
La sensación de ser evaluado por ambos, como parte de un juego silencioso, me dejó aún más desarmado. Carolina se acercó un poco más, como si compartiera un secreto. Siempre me pareció interesante que te comportaras con tanta seriedad, como si fueras inmune a cualquier provocación, dijo con una voz llena de tono sugerente. Su mano cayó sobre mi hombro de una manera que parecía accidental, pero sabía que no lo era. Daniela sonrió mientras se llevaba el vaso a los labios. Carolina, eres imposible. Ya ves que ni siquiera sabe cómo reaccionar, bromeó, pero su mirada no dejó dudas de que había algo más en sus palabras. ¿Imposible? ¿Y? Solo estoy alabando. ¿No le gusta un poco de atención? Respondió Carolina dándome una mirada directa que hizo que mi corazón se acelerara. Me reí nerviosamente, tratando de mantener una fachada relajada, pero sabía que no estaba convenciendo a nadie. La habitación parecía más estrecha, el aire más denso. Era como si cada movimiento, cada palabra, fuera parte de un elaborado juego que no sabía si debía o podía ganar. Realmente sabes cómo dejar a alguien sin palabras, dije tratando de ocultar mi nerviosismo mientras me alejaba hacia la barandilla del balcón. El aire fresco parecía la única manera de recuperar la calma. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para escuchar pasos detrás de mí. Cuando me di vuelta, allí estaba Daniela, mirándome intensamente. ¿Estás tratando de escapar, Alejandro?, preguntó cruzándose de brazos e inclinando ligeramente la cabeza. Antes de que pudiera responder, sentí la presencia de Carolina a mi lado. Ella dejó escapar una risa baja, casi un susurro. Creo que ya se dio cuenta de que no sirve de nada. Si estás disfrutando de esta historia y quieres seguir más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle. El espacio entre nosotros parecía reducirse a cada segundo. Había algo en la forma en que se posicionaron que era a la vez incómodo y entrañable. Daniela se acercó lentamente, hasta que nuestros rostros estuvieron lo suficientemente cerca como para poder sentir la calidez de su presencia. Relájate, está bien, murmuró, con una voz que sonaba tranquilizadora, pero que tenía un significado más profundo. Carolina, por su parte, parecía observar pacientemente, como esperando el momento adecuado para actuar, y yo, atrapada entre ambos, sabía que cualquier decisión a partir de ahora lo cambiaría todo. Cuando Daniela dio otro paso adelante y levantó su mano para tocar ligeramente mi pecho, sentí un escalofrío. El toque apenas se notó, pero la intención detrás de él era clara. ¿Estás tenso, Alejandro?, susurró, con una sonrisa que parecía desafiante. No, para nada, mentí, mientras soltaba una risa nerviosa que delataba exactamente lo contrario. Mi corazón latía rápido, casi como si quisiera escapar de la situación antes que yo. Carolina, que hasta entonces había estado observando de lejos, se acercó por el otro lado, completando el círculo que parecía atraparme. Está perdido en tanta atención a la vez, comentó, su voz con un tono divertido, pero con un brillo en sus ojos que demostraba que había algo más detrás de sus palabras. Los dedos de Daniela se deslizaron casualmente por mi brazo, mientras Carolina hacía lo mismo del otro lado. El calor de los toques era imposible de ignorar, y cuando volví la cara hacia Daniela, ella estaba lo suficientemente cerca como para que su aliento tocara mi piel. No tienes por qué preocuparte, lo sabes, ¿verdad?, murmuró Daniela, con una sonrisa que parecía bromear sobre la situación. Estamos bromeando, ¿verdad, Carolina? Por ahora, respondió Carolina, con una cadencia que desmentía cualquier casualidad. Intenté reírme, como si pudiera romper la tensión, pero estaba claro que no era solo una broma. Cada uno de sus movimientos tenía un significado, una provocación que parecía planeada. Cuando Daniela se inclinó aún más, susurrándome cerca de mi oído, sentí que todo mi cuerpo reaccionaba. «Sabes que puedes salir de esto si quieres, ¿no?», preguntó, en un tono que era a la vez un desafío y una promesa. «Lo sé», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Pero en ese momento entendí algo que todavía intentaba negar. No quería irme. Ese momento, con su intensidad casi asfixiante, me mantuvo atrapada de una manera que no quería romper. El ambiente parecía vibrar a nuestro alrededor, y el calor parecía provenir no solo del clima, sino de lo que allí estaba sucediendo. Daniela y Carolina intercambiaron una mirada que parecía contener todo un diálogo, sin necesidad de palabras. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, sentí los labios de Daniela encontrar los míos. Fue un beso lento, casi exploratorio, como si estuviera estudiando mi reacción. Cuando me alejé, todavía tratando de procesarlo, vi a Carolina sonriendo con una mirada de satisfacción, como si esto fuera exactamente lo que había planeado desde el principio. ¿Así juegan ustedes?
Pregunté tratando de recuperar algo de control de la situación, pero mi voz salió más vacilante de lo que me hubiera gustado. Daniela solo se rió suavemente, mientras Carolina daba un paso adelante. Suavemente, puso su mano en mi cara, acercándome. Cuando sus labios encontraron los míos, el contraste fue inmediato. Carolina estaba más intensa, más segura, como si no hubiera lugar para la incertidumbre. Por un momento, todo lo que nos rodeaba desapareció. Cuando finalmente nos alejamos, la mirada entre ellos dejó claro que algo había cambiado. Ya no era un simple juego de provocación. Allí estaba sucediendo algo más grande, algo que no sabía si podía o incluso quería controlar. Mi corazón latía rápido, el aire parecía más denso, y la atmósfera llevaba una energía que trascendía lo obvio. Daniela fue la primera en romper el silencio, con esa sonrisa que siempre parecía esconder un secreto. Parece perdido, Carolina. ¿No lo crees?, preguntó, inclinando la cabeza mientras me observaba de cerca. Quizás deberíamos ayudarlo a encontrarse a sí mismo, respondió Carolina en voz baja, llena de intenciones que no necesitaban ser verbalizadas. Antes de que pudiera reaccionar, Daniela me agarró la mano y me guió hasta el sofá cercano. Me senté casi automáticamente, mientras mi mente intentaba ponerse al día con la velocidad de los acontecimientos. Carolina se acercó desde el otro lado. Su mano se deslizó por mi hombro y se detuvo en el centro de mi pecho. Fue un toque sutil, pero lleno de propósito. Daniela, a su vez, se arrodilló frente a mí, sus dedos deslizándose lentamente por mi pierna, como si quisiera prolongar el momento. ¿Te sientes cómodo con esto, Alejandro?, preguntó con sus ojos fijos en los míos, llenos de una intensidad que hacía la pregunta casi retórica. Sí, respondí, con una voz más ronca de lo que esperaba, delatando la mezcla de nerviosismo y expectación que se apoderaba de mí. La sonrisa de Daniela era casi victoriosa, mientras Carolina, sin decir palabra, se inclinaba una vez más dejando que sus labios se encontraran con los míos. Esta vez no hubo vacilación, solo urgencia, como si el momento no pudiera retrasarse más. Mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo, sentí las manos de Daniela subiendo lentamente por mis piernas, el suave toque enviando una ola de sensaciones que hacía imposible cualquier pensamiento racional. Cada movimiento fue calculado, provocando reacciones que ni siquiera sabía que era capaz de sentir. Cuando sus labios rozaron mi cuello, el ambiente ya cargado pareció volverse aún más caliente, como si el aire se hubiera vuelto palpable. Del otro lado, Carolina parecía decidida a no darme ninguna posibilidad de dar marcha atrás. Su mano subió hasta la nuca, firme pero al mismo tiempo delicada, acercando aún más mi rostro al de ella. Sabía que al ceder en ese momento, estábamos cruzando una línea sin retorno, pero había abandonado toda lógica. El mundo exterior desapareció. Ahora estábamos solo nosotros tres, atrapados en una espiral de intensidad que parecía no tener fin. Su toque se intensificó y fue como si cada parte de mi cuerpo respondiera a una corriente eléctrica invisible. Daniela se inclinó de nuevo, dejando un beso caliente en mi cuello, explorando cada reacción que pudo obtener de mí. Su proximidad me fascinaba, pero lo que realmente me desarmó fue la mirada de Carolina, fija, desafiante, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo y el impacto que estaba teniendo en mí. «Tranquilo, Alejandro», murmuró Carolina, con una voz tan suave como autoritaria. Su tono era una mezcla de invitación y orden, y aunque sus palabras aún resonaban en mi mente, sus manos continuaron explorando cada centímetro de mí, como si dibujara un mapa secreto. Daniela, por su parte, parecía igualmente decidida a destruir cualquier resistencia restante. Sus manos subieron por mis muslos. Sus movimientos eran lentos y deliberados, casi como una provocación calculada. «Esto no está bien. No deberíamos», intenté decir, pero se me quebró la voz antes de poder completar la frase. Daniela se detuvo por un breve momento y sus ojos se encontraron con los míos. Lo que vi en ellos fue una mezcla de diversión y algo más profundo, algo que parecía desafiar toda convención. «¿Crees que te equivocas porque quieres o porque te enseñaron a pensar así?», preguntó, su voz tan baja que sonó como un susurro dirigido solo a mí. Antes de que pudiera responder, ella se inclinó y capturó mis labios en un beso que ardía con intensidad, disolviendo cualquier resistencia que pudiera haber quedado. Carolina, sin quedarse atrás, se acercó aún más, sus manos recorriendo mi pecho, trazando caminos que me hacían entrecortar la respiración. Cuando sus labios encontraron los míos, murmullos provocadores escaparon de su boca. No pude entender las palabras, pero el tono era claro. Esto estaba lejos de ser una broma. Cada toque,
Cada gesto parecía perfectamente sincronizado, como un baile calculado para dejarme completamente a su merced. El calor en la habitación era casi tangible, y supe que habíamos cruzado un punto sin retorno. Ya no hay vuelta atrás, lo sabes, ¿no? Dijo Daniela riendo suavemente mientras se acercaba aún más. Sus ojos brillaban de satisfacción. Carolina sonrió de reojo, como si no necesitara decir nada para estar de acuerdo. Esa sensación de pérdida de control, de ser arrastrada por algo más grande que yo, se apoderó de mí, y en ese momento, toda duda, toda resistencia desapareció. En ese momento, no había ningún otro lugar en el mundo en el que quisiera estar. Susurros silenciosos y respiraciones agitadas llenaron la habitación, creando una sinfonía íntima que parecía existir solo para nosotros. Daniela se acercó lentamente, sus manos deslizándose por mis hombros hasta llegar a mi cintura. Al mismo tiempo, Carolina, con una sonrisa que mezclaba diversión y deseo, me arrastró hacia la cama. Acostados, el calor de sus cuerpos contra el mío era casi insoportable, una llama que consumía cualquier rastro de vacilación. Daniela tomó la iniciativa, posicionándose a mi lado y guiando los movimientos con confianza, mientras Carolina exploraba cada toque con una delicadeza que contrastaba con la intensidad del momento. «¿Qué suceda?», murmuró Carolina, su voz suave como una invitación irresistible. Sus manos trazaron líneas a lo largo de mi pecho, mientras Daniela dejaba que sus labios recorrieran mi cuello, enviando oleadas de sensaciones que me dejaron completamente vulnerable. Cada gesto parecía orquestado, como si supieran exactamente cómo actuar en perfecta armonía. Daniela se inclinó para susurrarle algo a Carolina, quien respondió con una risa burlona antes de girarse hacia ella, capturando sus labios en un intenso beso. La escena que tenía ante mí era fascinante, una mezcla de complicidad y deseo que me envolvía en un remolino del que no quería escapar. Cuando sus miradas se volvieron hacia mí, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Carolina tomó mi mano y se la llevó a la cara, un gesto lleno de intención, mientras Daniela hacía lo mismo del otro lado. Era como si ambos me pidieran que me entregara por completo. Y en ese momento supe que ya no había más barreras. El ritmo de toques y movimientos aumentó. Cada suspiro llenaba el espacio a nuestro alrededor, haciendo todo aún más intenso. El ambiente parecía palpitar con la energía que compartíamos, cada segundo más cargado de una conexión que sobrepasaba cualquier límite. El calor en la habitación era palpable y me dejé llevar, completamente involucrada en la experiencia. Cuando finalmente se hizo el silencio, estábamos exhaustos, nuestros cuerpos todavía entrelazados mientras jadeábamos. Daniela, recostada a mi lado, trazaba con sus dedos líneas imaginarias en mi brazo, mientras Carolina, medio reclinada, nos observaba con una sonrisa de satisfacción. «Realmente nos sorprendiste hoy, Alejandro», comentó Daniela, su voz baja y llena de satisfacción que resonó a través de mí. El momento todavía flotaba en el aire, una mezcla de calma y energía, como si lo que habíamos compartido fuera más grande de lo que cualquier palabra pudiera explicar. Me reí nerviosamente, tratando de encontrar algo que decir, pero todo lo que pude lograr fue un largo suspiro. Daniela rió suavemente, inclinándose para susurrar algo al oído de Carolina, quien respondió con un leve asentimiento antes de levantarse. «Creo que necesitamos un descanso», dijo Carolina, mientras se estiraba, dándome una última mirada burlona antes de salir de la habitación. El silencio se apoderó del espacio por unos segundos, mientras intentaba procesar todo lo que acababa de suceder. Daniela seguía a mi lado, pero su mirada había cambiado. Ya no había esa chispa de diversión. Ahora parecía más serio, casi reflexivo. Esto fue más de lo que imaginaba, confesé rompiendo finalmente el silencio. Ella me miró. Sus ojos se llenaron de algo que parecía más allá del simple deseo. «Lo sé», respondió ella, en voz baja, casi un susurro. «Pero entiendes que mañana no será tan fácil, ¿verdad?». Las palabras de Daniela flotaron en el aire como una advertencia, trayendo una nueva ola de realidad a la situación, y supe que ella tenía razón. Lo que habíamos compartido no era algo que pudiera simplemente olvidarse o ignorarse. Daniela se levantó lentamente, deteniéndose un momento en la puerta. «Descansa, Alejandro. Hablaremos mañana», dijo antes de irse, dejándome sola en la habitación. Cuando el silencio volvió a invadirme, comencé a sentir el peso de lo que había sucedido. La emoción y la adrenalina dieron paso a una mezcla de ansiedad y culpa. No se podía negar, lo que comenzó esa noche fue intenso, pero también estuvo plagado de consecuencias que aún no estábamos preparados para afrontar. En los días siguientes, la dinámica parecía no haber cambiado superficialmente, pero por dentro,
Sabía que todo había cambiado. Daniela y Carolina actuaron con una naturalidad desconcertante. Reían, hablaban y se movían por la casa como si nada hubiera pasado. Para mí, sin embargo, cada mirada y cada palabra intercambiada tenían un peso casi insoportable. Evité estar cerca de ambos al mismo tiempo, temiendo que resurgiera la tensión de la noche anterior. Cuando estábamos solos, Daniela parecía más seria, como si estuviera reflexionando sobre lo que había pasado. Su postura era distante, pero su mirada revelaba una profundidad de pensamientos que no verbalizó. Por otro lado, Carolina mantuvo ese aire provocativo, como si esperara pacientemente el siguiente capítulo de esta historia. Sabía que el silencio no podía durar para siempre, pero al mismo tiempo, no tenía idea de cómo abordar lo que todos estábamos tratando de ocultar. Esa tarde, con el sol tiñendo el horizonte de naranja y oro, me encontré con Daniela en el balcón. Estaba sentada en silencio, con una copa de vino en la mano y los ojos perdidos en el paisaje. Había algo en su postura, una mezcla de calma e inquietud, que me hizo darme cuenta de que era hora de hablar. Respiré hondo antes de acercarme. Daniela, comencé en voz baja. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de sentimientos que no podía interpretar del todo. Necesitamos hablar de todo esto. Suspiró y dejó el vaso a un lado, como preparándose para soportar el peso de la conversación. Lo sé, Alejandro. ¿Pero qué quieres? ¿Para mí decir que fue un error? ¿Para que pretendamos que no pasó nada? Su voz era firme, pero había un tono de vulnerabilidad que me desarmó. Me quedé en silencio unos segundos, pensando qué decir. No es eso. No creo que haya sido un error. Yo solo no sé cómo lidiar con todo esto. Para mí fue más que un momento. Confesé sintiendo el peso de mis propias palabras. Daniela sacudió la cabeza lentamente, como si intentara ordenar sus propios pensamientos. Para mí también lo fue. Pero eso no cambia el hecho de que es complicado. Carolina, mi madre, todo esto, sabes que no hay manera de que esto termine bien. Antes de que pudiera responder, apareció Carolina, con su habitual energía relajada, que parecía chocar con la seriedad de nuestra conversación. ¿Ustedes dos aquí tan en serio?, preguntó tirándose en la silla junto a Daniela, con una sonrisa que parecía despreocupada, pero que tenía un toque de curiosidad. «Solo estamos hablando», respondió Daniela, pero su tono llevaba una tensión que Carolina ciertamente notó. «Ah, hablando», repitió Carolina con una sonrisa sugerente, mientras me miraba fijamente. «Espero que no estés pensando en dejarme fuera de esto». La tensión en el aire era casi tangible, y me sentí atrapada entre ellos. No solo física, sino emocionalmente. La situación era como un nudo imposible de desatar. No fue solo la complejidad de las circunstancias, fueron los sentimientos confusos que lo acompañaron, los deseos conflictivos y la duda constante sobre lo que estaba bien o mal. Más tarde, cuando cayó la noche y la casa quedó en silencio, me encontré solo en la sala, perdido en sus pensamientos. Reviví los momentos de los últimos días, las decisiones que tomamos y las líneas que cruzamos. Pensé en Carmen, en su madre, en la familia que corríamos el riesgo de destrozar, inevitablemente, me pregunté si realmente valía la pena. La respuesta no llegó. No había una solución sencilla, solo la realidad de lo que ya había sucedido y las consecuencias que estaban por venir. Mientras el silencio llenaba la habitación, me pregunté qué haría alguien más en mi lugar, pero en el fondo sabía que la única persona que podía afrontar esto era yo. ¿Te gustó esta historia? Así que deja tu me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para seguir las próximas narrativas que prometen ser aún más interesantes.